Entonces, sexta clase de macroeconomía, y en esta primera parte retomamos el apunte en la parte que habla de sector externo. Vamos a buscar sector externo. Bueno, nosotros ya habíamos visto, interrúmpanme para cualquier acotación o pregunta, ya habíamos visto que la política fiscal es el conjunto de decisiones del gobierno en cuanto a cómo maneja el gasto público y cómo maneja la recaudación de impuestos. Habíamos visto cómo se compone el gasto público, pero ahora lo vamos a profundizar, y habíamos visto que esa política fiscal puede ser expansiva cuando tiende a aumentar el gasto público o a bajar los impuestos, o sea que la política fiscal expansiva termina haciendo que aumente el ingreso disponible de las familias, o esa política fiscal puede ser restrictiva cuando tiende a reducir el gasto público o subir los impuestos, y de esa manera le termina reduciendo el ingreso disponible a las familias. Habíamos visto también, sobre el final de la clase pasada, cómo es la estructura del presupuesto del Estado, del gasto público, pero también de los ingresos. Los habíamos clasificado en ingresos corrientes e ingresos de capital. Ingresos corrientes, aquellos que se repiten todos los meses, principalmente la recaudación de impuestos y la recaudación de aportes de la seguridad social. Ingresos de capital, los que no se repiten todos los meses. Y en los egresos públicos lo mismo, los habíamos clasificado en gastos corrientes, aquellos que se repiten periódicamente, y gastos de capital, aquellos que no se repiten en todos los periodos o en todos los meses. Entonces ahí en gastos corrientes dijimos principalmente el pago de sueldos a los empleados públicos, el pago de jubilaciones y pensiones, o sea, de prestaciones de la seguridad social, otras transferencias, subsidios, déficit de empresas del Estado y pago de intereses de la deuda pública. Todos esos gastos corrientes. Gasto de capital, principalmente la obra pública, a la cual la llamamos inversión real directa del Estado. Y nos había faltado este concepto que es muy importante y que después lo vamos a ver en números. Si uno toma el total de ingresos públicos y le resta el total de todos los egresos públicos, todo el gasto público, no solo la G de la formulita del PBI, todos los gastos públicos, lo que obtenemos como resultado, que puede ser un déficit, habíamos visto, o un superávit, se llama el resultado fiscal final o resultado financiero. Atención. O sea, si cuando hacemos esta cuenta, el total de ingresos públicos supera al total de egresos públicos, vamos a tener este resultado. En lugar de resultado lo podemos llamar superávit fiscal. Superávit, cuando los ingresos del Estado superan a los egresos del Estado. Superávit fiscal, cuando es al revés, cuando son los egresos, los gastos, como en este momento, los que superan, los gastos superan a los ingresos, entonces el Estado no tuvo un superávit, sino que tuvo una pérdida que se llama déficit del Estado, déficit fiscal. Ahora, ese superávit o ese déficit fiscal tiene este nombre en las cuentas cuando uno lo ve publicado en el INDEC o en la página del Ministerio de Economía. Se llama resultado fiscal final o resultado financiero. A mí no me gusta la palabra financiero porque en verdad es un resultado fiscal. Fiscal quiere decir que es el resultado del Estado, no del sector privado. No me gusta la palabra financiero, pero es la que se usa en las publicaciones de los ministerios de Economía. Entonces lo tenemos que conocer así. Ese resultado fiscal final, y digo que es final porque ya al total de ingresos le resté el total de todos los egresos públicos. Ese resultado fiscal final también se llama resultado financiero. Entonces a veces ustedes van a encontrar en el diario, cuando analicemos un artículo periodístico,
que de pronto te dice que el Estado argentino este año va a tener un déficit financiero de tantos millones. Bueno, cuando habla de déficit financiero, hay que fijarse bien el contexto del artículo, pero probablemente esté hablando del resultado fiscal, del resultado del Estado. Porque se llama, repito, resultado fiscal final o resultado financiero. Puede ser déficit o puede ser superávit ese resultado. Entonces lo dejo así el nombre, resultado fiscal final o resultado financiero. Ahora, un último concepto teórico y después por ahí se va a entender mejor con el ejemplo numérico que tienen abajo en el apunte. Existe el concepto de resultado fiscal primario. Es un invento del Fondo Monetario Internacional. Como todos los países tienen deuda, entonces el resultado fiscal primario lo que calcula es cuál sería el resultado del Estado, cuál sería el resultado fiscal, si no se hubiera tenido que pagar intereses de la deuda pública. Es decir, le quitamos esa pérdida, ese egreso al Estado, le quitamos los intereses de la deuda pública. Y entonces, al quitarle los intereses de la deuda pública, obtenemos el resultado primario. Acá en el apunte dice, se llama resultado fiscal primario al resultado fiscal final o financiero, pero sin tener en cuenta los intereses de la deuda. O sea, que si al resultado fiscal primario le restamos los intereses de la deuda, porque en el fondo son un gasto más del Estado, volvemos al resultado fiscal final. Miren, miremos este cuadro y por favor, si no se entiende, me preguntan. Acá vamos a ver bien la diferencia entre el resultado fiscal final y el resultado primario. La verdad que lo que interesa es el resultado fiscal final, chicos. A ver, esto es un invento, ¿eh? Yo después les muestro, ustedes tienen las estadísticas reales de la Argentina. Estos son números inventados simplemente para entender el concepto. Hay una serie de ingresos divididos en ingresos corrientes e ingresos de capital. Yo puse los dos principales ingresos corrientes que puede tener cualquier estado del mundo, que es la recaudación impositiva, o sea, la suma de impuestos directos más indirectos, y luego puse la recaudación de los aportes de la seguridad social, o sea, lo que el Estado nos cobra restándonos de nuestro sueldo en concepto de aportes previsionales, jubilación y demás, y que también aportan los patrones con el nombre de cargas sociales o aportes patronales, ¿sí? Esos dos ingresos, puede haber otros, habíamos visto, pero puse esos dos. Puse en total 300.000 pesos de ingresos corrientes. Luego puse egresos corrientes, porque después vamos a hacer casos prácticos más adelante, y nos puede aparecer, por ejemplo, los salarios de los empleados públicos. Ese es un egreso del Estado y que además le puse una G entre paréntesis, porque ese forma parte de la G en la formulita del PBI. ¿Se entiende hasta acá? Por favor, interrumpan, ¿sí? Si hay dudas. Después puse compra de bienes y servicios por parte del Estado. También forma parte de la G, porque el Estado está recibiendo una contraprestación por ese gasto. Después puse transferencias a la familia, jubilaciones y pensiones. Eso no forma parte de la G, es transferencia. Está fuera de la G, pero forma parte de los ingresos públicos. ¿Se entiende? Y sigo, subsidios que tampoco forman parte de la G, están aparte, sumando o restando en las formulitas. Y el déficit de las empresas del Estado y los intereses de la deuda pública, que sí forman parte de la G. Pero formen parte o no de la G, todos estos son egresos corrientes, son gastos del Estado que se repiten todos los meses. Entonces sumé los gastos corrientes y me da más alto que los ingresos corrientes. Ya me voy dando cuenta de que ahí va a haber superávit o déficit. Exacto, déficit. Pero igual me falta
por ahí me salvo, ver si tengo algún ingreso de capital. En ingresos de capital puse 0, porque si no se privatizó ninguna empresa del Estado, es raro que aparezca algún ingreso de capital. Y en egreso de capital aumenté más todavía el déficit, porque puse obra pública por 40.000 pesos. Entonces, fíjense los números, para entender el concepto con los números. Si vos sumás el total de todos tus ingresos, en este caso dio 300.000 pesos, ahí tengo el total de ingresos, porque no había ingresos de capital. El total de ingresos es 300.000. Y el total de egresos está formado por 320.000 pesos de egresos corrientes, que siempre son los más grosos, y en este caso 40.000 pesos de egresos de capital. 320 más 340 serían 360.000 pesos de egreso, que no aparece en ningún renglón, no lo puse porque en el contabilidad del Estado no aparece. Pero, ¿se entiende? Tuvimos 300.000 pesos de ingresos y 360.000 pesos de egresos, sumando los egresos corrientes más los egresos de capital. Eso me da un resultado financiero, o sea, el resultado final, el que les estoy marcando acá, que acá está en rosado, negativo de 60.000. Les vuelvo a mostrar, 300.000, que era el total de lo que recauda el Estado, 300.000 de ingresos corrientes, menos 320 y 40, o sea, 360 de gastos o de egresos. Eso da 60.000 negativo. Ese es el resultado fiscal final o resultado financiero. Y es un déficit. Por eso yo puse resultado financiero o resultado fiscal final, 2 puntos, déficit financiero, también lo puedo llamar déficit fiscal final, 60.000 pesos negativo. Este Estado gasta 60.000 pesos por año más de lo que recauda. Está en déficit fiscal. ¿Hasta ahí se entiende? Me falta explicar el último renglón, pero ¿hasta ahí se entiende bien? Sí. Ok. Ahora, esto debería terminar ahí, chicos, porque este es el verdadero resultado. El resultado financiero o resultado fiscal final. 60.000 pesos de déficit. Lo que pasa es que existe este invento, que lo tenemos que conocer, llamado resultado fiscal primario. En la época de la década de los 90 se inventó esto para decir, bueno, una gran parte de lo que gastó el Estado, lamentablemente, una gran parte de lo que gasta el Estado es por pagar los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda también son un gasto del Estado. Entonces, ¿qué resultado hubiéramos tenido? Eso es lo que intenta calcular el resultado fiscal primario. ¿Qué resultado hubiéramos tenido si no contabilizáramos como pérdida a los intereses de la deuda? Entonces buscamos los intereses de la deuda y vemos que en este caso son 70.000 pesos. Buscamos los intereses de la deuda. ¿Y qué hacemos? Al resultado fiscal final, que daba 60.000 negativo, le restamos, le quitamos esos 70.000 negativos que son por la deuda. Entonces la cuenta que yo tengo que hacer es la que estoy escribiendo acá abajo, no sé si se ve bien. A menos 60.000 le tengo que restar menos 70.000. O sea, le tengo que quitar esa pérdida a los intereses de la deuda. Al final la cuenta es menos 60.000 más 70.000. Y menos 60.000 más 70.000 me queda 10.000 positivo. Y me llevo la sorpresa, por lo menos como Ministerio de Economía le puedo mostrar a mis acreedores externos que en realidad mi país no tiene déficit. Miren, si no pagara intereses de la deuda, tendríamos superávit fiscal. ¡Qué maravilla! Pero ese superávit fiscal no es verdadero. Se llama superávit fiscal primario. Y es un resultado fiscal que no tuvo en cuenta los intereses pagados
o devengados por la deuda externa. ¿Se comprendió ahora el concepto? Sí. Entonces, si lo queremos definir en forma teórica, una definición teórica, el resultado fiscal primario, el resultado fiscal primario es el resultado fiscal, pero habiéndole quitado la pérdida por intereses de la deuda pública. Habiéndosela quitado sin tener en cuenta la pérdida por los intereses de la deuda pública. Eso es el resultado fiscal primario. Que no los engañen con el resultado fiscal primario, porque cuando Macri publicaba en años pasados que el país tenía equilibrio fiscal, se llama equilibrio fiscal a la situación en la cual no tenés ni déficit ni superávit, el famoso déficit cero. En realidad, el equilibrio fiscal era primario, pero si vos restabas, si vos tenías en cuenta los tremendos intereses de la deuda que estábamos pagando, siempre seguimos con déficit fiscal. Nunca tuvimos equilibrio fiscal. En realidad, Argentina tuvo superávit fiscal solamente durante el gobierno de Néstor Kirchner. Nada más. Después volvimos a entrar en déficit como en casi toda nuestra historia. Pero bueno, para terminar esta partecita, les quería mostrar esto mismo, estadísticas del sector público que ustedes las tienen en un archivo que les envié de los últimos 4 años, pero con números reales. Ojo, porque estos números reales están en millones de pesos, o sea que les faltan 6 ceros más. Por ejemplo, si miran el 2019, ven que dice 3.800.000 en el total de ingresos corrientes. Si ustedes le agregan 6 ceros más, en realidad esos son 6 billones, con B larga. Perdón, 3. 3 billones. Casi 4 billones, casi 4 billones de pesos, ¿no es cierto? De ingresos. Sumando los ingresos por impuestos, que se llaman ingresos tributarios, las contribuciones de la seguridad social. ¿Ven que esos dos son los más grosos? Los dos ingresos del Estado que tienen números más grandes, más importantes, son los tributarios, o sea, por impuestos, y los que tienen que ver con recaudación de aportes de la seguridad social. Después tienen los gastos corrientes. Fíjense que los gastos corrientes, ni siquiera el pago de salarios es un importe tan grosso como estos dos que les voy a marcar acá, chicos. Hay dos gastos muy altos que tienen que mirar, que uno es, y todavía tendría que ser más alto, las prestaciones a la seguridad social. Esas son todas las transferencias por jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. En el 2019, casi 2 billones de pesos. ¿Sí? El gasto más grande en el presupuesto del Estado Nacional son las prestaciones de la seguridad social. Pero fíjense que hay un importe que es mucho más alto todavía que el pago de todos los salarios a todos los empleados del sector público, y son lamentablemente los intereses de la deuda. Pagamos mucho más en intereses de la deuda que todo lo que se paga en salarios a los políticos, a los miembros de las fuerzas de seguridad, a los médicos, a los docentes. Pagamos mucho más en intereses de la deuda, lamentablemente. Eso es lo que ahora este gobierno quiere cambiar con esta reestructuración de la deuda que le está pidiendo a los acreedores. Hemos pagado mucho más de intereses de la deuda que de salarios a los empleados públicos. Así que la solución no está reduciéndole los salarios a los empleados públicos. Para mí la solución viene por acá, por no pagar semejante cantidad de dinero en intereses de la deuda pública. Y por último les muestro, por una cuestión de tiempo, si quieren pregúntenme por algún otro concepto. Están las transferencias a las universidades, están las transferencias al sector privado, que son los subsidios a las empresas. Ese importe también es altísimo. Los subsidios a las empresas, nos aumentaron las tarifas, pero le siguen pagando subsidios a las empresas de gas, de electricidad, de transporte, mucho dinero también. Pero para
ir terminando, les quería mostrar los dos resultados, el resultado fiscal primario y el resultado financiero. El verdadero resultado es el último, ¿sí? El resultado financiero o resultado fiscal final. Como verán, durante todo el gobierno de Macri tuvimos muchísimo déficit. Es mentira que hubo equilibrio. Tuvimos un déficit en el último año de 800.000 millones de pesos, se leería eso, ¿no es cierto? Eso no son billones. Eso sí, agregándole 6 ceros más, son 819.000 millones de pesos de déficit fiscal final. Ojo, ahora seguimos peor que con eso, con todo lo que el Estado este año tiene que gastar por la pandemia, ¿eh? Vamos a terminar en el doble o el triple que eso. Pero simplemente les quería mostrar esto para que no les mientan haciéndole creer que en el gobierno anterior había equilibrio. No había equilibrio, había déficit también. Ahora, si a esta pérdida le quitamos los intereses de la deuda, que acá estaban, si le quitamos todo ese dinero pagado en concepto de intereses de la deuda, entonces obviamente que el déficit se achica muchísimo. Se achica muchísimo, quedan solamente 95.000 millones, solo 90, eso ya es poquito para el Estado, 95.000 millones de pesos de déficit fiscal primario. ¿Se entiende la idea? Sí, De la Juan, diferencia entre... Sí. No, los intereses netos son íntegramente de la deuda, no hay Sí. otra cosa. Okay. ¿Sabés por qué dice netos? Porque podría haber, además de intereses pagados, intereses cobrados. Porque nosotros también podemos otorgar un préstamo a otro país. No es imposible eso. Entonces dice intereses netos porque a los intereses perdidos le está restado si hay algún interés cobrado. O sea que todo eso es intereses de la deuda pública y podría ser un poquito más. Te cuento y les cuento a todos que si quieren investigar, este es el cuadro resumen, pero ustedes pueden conseguir en la página del Ministerio de Economía informes mucho más abiertos de sueldos de qué sector, bien detallado todos los ingresos y todos los gastos del Estado. Ese cuadrito es un cuadro resumen para no empezar volviéndonos locos. El año que viene seguro, lo sé que en política económica van a tener que mirar muchas más páginas para ver detalladamente cómo se componen los ingresos y los egresos del Estado. ¿Alguna otra pregunta? No, Juan, muy bien, entonces terminamos acá. ¿Le quitan la inflación a eso, Juan? Sí. Leandro. Sí. A esos resultados, ¿le quitan algún porcentaje de inflación? ¿Se tiene en cuenta la inflación? No, a ver, son los ingresos y los egresos de un año, entonces no hace falta calcularlos en términos reales. Haría falta calcularlos en términos reales si los querés comparar con los del año anterior. Mira, te muestro la pantalla de nuevo. Mira, acá están viendo la pantalla de nuevo. Si yo quiero comparar los resultados de los distintos años, obviamente que los tendría que deflactar, Leandro. No estoy diciendo que el año 2019 tuvo una pérdida más grande que en el año 2016, porque entre el 2016 y el 2019 hubo inflación. O sea, este numerito del 2019 no lo quiero comparar con el de los años anteriores, porque habría que deflactarlos. Lo que sí me sirve, por eso yo no los comparé con los de los años anteriores, es para comparar cuánto gasté en cada cosa y para comparar si realmente al final tuviste un superávit o un déficit fiscal primario y un superávit o un déficit fiscal final.